Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Bienvenidos a su resumen semanal. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Esta semana trabajamos con trigonometría. Vimos las razones trigonométricas de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Para reforzar lo aprendido, veamos los siguientes ejercicios. Una palma proyecta una sombra de 18 metros de largo. Si el ángulo que se forma desde la punta de la sombra hasta el punto más alto de la palma es 60 grados, ¿cuál es la altura de la palma? Ok, veamos en esta imagen la idea que nos muestra la situación que acabamos de leer. Nos dice que una palma proyecta una sombra de 18 metros de largo. Digamos que la sombra tiene esta longitud y el ángulo al cual proyecta esa sombra es 60 grados. Nos pide determinar la altura, es decir, este valor es lo que necesitamos calcular. Para ello, observemos que se forma un triángulo rectángulo y en él podemos definir la función o la razón trigonométrica. En este caso, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son los valores que tenemos, que involucran el valor que necesitamos. Recuerde que la relación que existe entre cateto opuesto y cateto adyacente se llama tangente. Tangente del ángulo que conocemos, que es este, 60 grados, es igual al cateto opuesto, que para nuestro caso es h, dividido entre el cateto adyacente al ángulo de 60 grados, que en nuestro caso es 18 metros. Así que obtenemos esta ecuación. Aquí notemos que tenemos 18 metros dividiendo con h, así que podemos multiplicar en ambos miembros de esta igualdad por 18 metros y vamos a tener 18 metros multiplicado por tangente de 60 grados igual h. Porque note que al multiplicar por h en el miembro derecho, pues al multiplicar por 18 metros se cancela 18 metros del denominador. Nos queda ahora esta ecuación, pero conocemos la tangente de 60 grados, así que podemos dejar el 18 metros y multiplicar por la tangente de 60 grados. Recuerde que esto es raíz de 3 igual h. Por tanto, sabemos que la altura de la palma es 18 raíz de 3 dado en metros. Y eso va a ser la altura. Usted puede escribir esto en una calculadora, asimismo 18 raíz de 3 y le da igual, y esto le va a arrojar un número y ya con esto sabemos cuál es la altura. Sin embargo, podemos dejarlo así porque es un valor más exacto. Entonces, ya sabemos cómo determinar la altura si conocemos dos elementos. Veamos un ejercicio más. Una escalera eléctrica debe transportar a una altura de 20 pies, con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Qué longitud tendrá la escalera? Bien, esta situación nos dice que una escalera eléctrica debe transportar a una altura de 20 pies. Sea esta la altura a la que debe transportar y un ángulo de 30 grados. Nos pide determinar la longitud de la escalera, es decir, la longitud de este
este lado del triángulo rectángulo? Pues notemos que para este ángulo, este lado es el cateto opuesto. Y notemos que este lado es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Así que necesitamos una función que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. Recuerde, el seno de un ángulo es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Entonces, seno de 30 grados, que es el ángulo que estamos considerando, es igual al cateto opuesto, que es 20 pies, dividido entre la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Así que llamémosle L. A continuación, recordemos que el seno de 30 grados es un medio. Así que un medio va a ser igual a 20 pies dividido entre L. Y aquí tenemos pues una igualdad de dos fracciones. Aquí podemos entonces multiplicar en cruz. 1 por L es igual a L, igual a 2 por 20, que es 40 pies. Y hemos obtenido que L, es decir, la longitud de la escalera, es 40 pies. Habiendo terminado con este, consideremos el siguiente ejercicio. Se desea construir un puente que una los puntos P1 y P2 que están en las orillas opuestas de un río. Un árbol que está en la orilla de P1 dista de él 100 metros. El ángulo beta que se forma entre las líneas que van del árbol a P1 y a P2 es de 45 grados. Si la línea del árbol a P1 es perpendicular a la línea de P1 a P2, halle la longitud que debe tener el puente. En este ejercicio se nos pide determinar la longitud que debe tener el puente. Bueno, lo primero que debemos ver es que el puente va perpendicular a la longitud del río. Es decir, este lado debe ser la longitud del puente. Vamos a llamarle L. Y nos han dicho que desde P1 hasta P2 hay 100 metros. El ángulo que forma pues esta transversal con esta orilla del río es 45 grados según las condiciones que se nos han dado en el problema. Pues a continuación observamos los datos que tenemos. Tenemos este ángulo, necesitamos este lado y conocemos este lado. Así que necesitamos una razón trigonométrica que nos relacione este lado con este lado. Observemos que ese lado es el cateto opuesto al ángulo beta. Y este lado es el cateto adyacente al ángulo beta. Entonces, una función que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Tangente del ángulo que conocemos, que es 45 grados. Pues recuerde que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, L dividido entre 100 metros. Podemos a continuación sustituir la tangente de 45 por su valor. Y recuerde que es 1, la tangente de 45 grados 1. Y eso va a ser igual a L dividido entre 100 metros. Aquí tenemos una igualdad. Podemos inmediatamente el 100 que está dividiendo en el miembro derecho, multiplicarlo en ambos miembros para tener 1 por 100 igual a 100.
metros igual. Y en el lado, en el miembro derecho, pues se cancela y nos queda L. Y hemos encontrado que la longitud del puente debe ser 100 metros. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.